que es el nombre de este capítulo, y ya estamos por el punto 4. Este tiene, si mal no recuerdo, 6. Ah, no, 7. 7, que la última es muy importante en todo lo que es psicoterapia. Bueno, entonces aquí estamos en el punto 4, enseñanza y curación. Voy a leerlo rápido, ya nosotros lo leímos la semana pasada, pero para que nos centremos. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. ¿Qué es lo que el miedo ha ocultado? La verdad. La ha ocultado el miedo, la paz la ha ocultado el miedo, el amor la ha ocultado el miedo, pero eso sigue siendo parte de nosotros. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Fíjense que no nos está diciendo que va a cambiar las situaciones. Aquí lo que nos está diciendo es que te los va a reinterpretar de manera que no te cause dolor. Y por supuesto, como todo es cuántico, en el momento que no causa dolor, ya nosotros no le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y se atrae otro tipo de situaciones si hubiera que cambiarlas, pero da igual porque ya vamos a estar en paz con ello, entonces no importa. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Aceptar la verdad está a nuestro alcance. Recordemos que el curso le da muchas vueltas para que de alguna manera entendamos la introducción, que solo el amor es real, que solo la verdad es real. El miedo no es real. Es lo que pudiera ser el opuesto al amor, pero no es real. Entonces, realmente el curso es completamente coherente. La verdad es una. El otro día, uno dice el otro día y es hace un montón de tiempo. Me acuerdo hace unos meses que una persona me escribió, me dice, a mí lo único que no me gusta de un curso de milagros es que es intransigente. Y yo le digo, ¿es intransigente cómo? Que dice, bueno, porque no tiene medias tintas. Y yo le digo, porque la verdad es una. Ese es el punto, que la verdad es una. Por eso es que pudiera verse como intransigente, pero es que la verdad es una. La verdad es que el amor es lo único que es real. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece, porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Estas son las cosas que ya esto tiene que ver mucho con, ¿cómo se llama? Con la parte más abstracta, ¿no? Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Entonces, porque uno siempre piensa, Dios se creó primero y después creó al Hijo, pero que como nos dice que todo es un instante, pero bueno, no nos matemos mucho con esa parte de la metafísica porque la iremos comprendiendo según vayamos desbloqueando. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. O sea, nosotros creamos la verdad junto con Él. Es decir, que Padre e Hijo fue creado al mismo tiempo. Pero bueno, como les digo, ya esa parte de la metafísica que está más allá de nuestra comprensión por ahora. Dice, es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Aquí nos vuelve a decir otra vez que es el Espíritu Santo. En este campo físico, la forma que agarra el Espíritu Santo es en forma de voz. Eso lo explica en el manual para el maestro. Es una forma de voz que realmente habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida en presencia, porque acuérdense que el ego es separación. Ya todo esto lo hemos hablado y por eso no lo voy a detener porque ya ahora vuelve allí de otra manera. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. A ver, ¿quién está entrando por aquí? ¿Quién entra? Ya. Están entrando Melina. Bueno. Lo que el ego forja, a ver, chicos que van entrando, estamos leyendo lo que ya leímos la semana pasada, que quedamos en el párrafo 3, mientras se iban conectando.
Lo que el ego forja se lo guarda para sí, por ende carece de fuerza. Acuérdense que todo lo que se comparte se extiende. La verdad, al compartirla se extiende y se fortalece. Pero como el ego no se une, entonces realmente él no comparte. Por lo tanto, él no tiene más fuerza que la que nosotros le damos en su mente, en nuestra mente. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. ¿Qué es lo que es la expiación? Nosotros tenemos una mente y nosotros nos dice que el ego tiene tomado una gran porción de nuestra mente. Y de hecho en este capítulo más adelante nos empieza a hablar de que no le quitemos, no, no creamos que el ego tiene menos poder en nuestra mente del que tiene. Es importante porque nosotros necesitamos, el ego va a querer, cuando nos metemos en este plan, el ego no es tonto, de verdad, el ego no es tonto, el ego tiene mucha estrategia. Entonces, cuando él se da cuenta que estamos empezando a hacer lo que estamos haciendo, de estar hurgando en nuestra mente, para deshacerlo, él nos va a decir, ya tú estás listo, ya tú estás al tope de la espiritualidad, para que no sigamos hurgando. Entonces, tenemos que, y por eso en este capítulo nos dice Jesús de, de que no bajemos la guardia, porque el ego va a hacer todo lo posible para que nos despistemos. Entonces, tenemos que devolverle la parte que tiene tomada el ego, tenemos que devolvérsela al Espíritu Santo. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre, porque el Hijo de Dios es libre. Lo que nosotros nos mantiene limitados es nuestra mentalidad. Yo he venido, Jesús ha venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre, independientemente de que tengamos un cuerpo. Porque realmente el cuerpo se fabricó para hacer real la limitación. Es una mente ilimitada que se mete aparentemente en un cuerpo para que sea limitada y se identifique con el cuerpo que es limitado. Y entonces empiece a limitarse a sí misma. Por eso no es libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Más, una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Eso ya lo hemos hablado, que todavía a nosotros nos ocurre. A veces estamos con unos temas que no sabemos cómo erradicarlos. Decimos, incluso cuando estamos en el curso o en un camino espiritual, nos damos cuenta de los descabellados que puede ser cierta forma de pensar y no sabemos cómo salir de ellos. Solamente nos damos cuenta que no es real, pero estamos ahí como, ¿y ahora qué hago con esto? Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. Aquí nos está diciendo, tú no sabes cómo salir de hacerte daño a ti mismo, en otras palabras. Te haces daño con tus pensamientos y no sabes cómo salir de ellos. Pues bueno, está el remedio que es la expiación, que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Ya eso logramos. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Por aquí fue que quedamos la semana pasada. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Esto de los pensamientos amorosos lo habla un montón de veces el texto. Lo habla más en el texto que en las lecciones. Y es bien interesante porque, bueno, como nos dice varias veces, que al ser filiación, al ser un solo hijo de Dios, obviamente nosotros compartimos mente. Y que como el ego tiene pensamientos que no son amorosos, no se pueden compartir. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. El ego puede mantenerte exiliado del sueño, del reino. Nosotros podemos creer que estamos en el exilio. De hecho, esta experiencia humana es
un solo pensamiento del Hijo de Dios, que fue un pensamiento que no fue amoroso, en el que sueña que está exiliado. Está exiliado del reino, está lejos del reino, es decir, está separado de Dios. Pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Las ideas del Espíritu Santo no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Eso lo hablamos la semana pasada. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. El reino de los cielos que está en nuestra mente, no está fuera de nuestra mente, está en nuestra mente, se compone de los pensamientos que compartimos. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Es decir, todos los pensamientos descabellados del ego se le entregan al Espíritu Santo y los reinterpreta por nosotros. Ni un solo pensamiento puede quedarse sin ver. Esto es importantísimo para nuestra liberación, porque dice que nosotros creemos que tenemos pensamientos privados, que tenemos, dice varias veces el curso, que nosotros no tenemos pensamientos neutros, que todos los pensamientos dan forma en algún nivel. Por lo tanto, todos los pensamientos tenemos que verlos. No se preocupen, no nos volvamos locos de tener que verlos todos al mismo tiempo. Los vamos a ir administrando. Por ahora simplemente vemos los que no nos causen paz, para saber que necesitan una reinterpretación. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino. Fíjense, todos los demás permanecerán contigo. Significa que están dando forma. Me agarran aquí, esto es potentísimo. Todos los demás, miren, el reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos, que se vuelvan pensamientos amorosos. Eso es lo mismo que dice: del pasado solamente va a quedar su belleza. Por eso es que este es un curso el curso de milagros se basa en ver eso que está escondido en nuestra mente. Bueno, de los pensamientos que estamos conscientes y de los que nos permitimos estar conscientes. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. Cuando se hayan purificado esos pensamientos. Cuando nosotros comenzamos, que estábamos hablando de los principios de los milagros, dice que todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero primero se necesita una purificación. Que por supuesto, eso lo va a llevar. El ego nos va a decir: necesitamos una purificación. Entonces se va así como a la historia de hay gente que, no sé, que se pega latigazos, de hay gente que necesita caminar caminar de rodillas, arrodillarse, no sé cuántas días, o hacer un montón de penitencias raras. Eso es lo que el ego dice: esa es tu purificación. Claro, como se identifica con el cuerpo y se ve como pecaminoso, como pecador, porque ha cometido errores, entonces dice: hay que purificar el cuerpo porque se ha identificado con el cuerpo. Pero aquí nos dice: tú no eres un cuerpo, el cuerpo no es nada. El cuerpo va a utilizarse para el propósito que lo pongas. Así que no es lógico sacrificar el cuerpo, no es lógico maltratar el cuerpo porque tú no eres un cuerpo. Más bien vamos a utilizarlo de manera apropiada. Entonces, cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. Ver eso que me hacía sufrir, darle otra interpretación y ya ahí sí lo puedo compartir. O sea, ya la paz la puedo compartir. La decisión de compartirlo es lo que los purifica. Nosotros somos el tomador de decisiones. Unos ramazos, sí. Porque le dicen también unos ramalazos. Sí, sí, sí. Vamos a darnos unos ramazos para ver si nos purificamos un poquito. Bueno, yo oí, nos dice Jesús, yo oí una sola voz. Aquí sí empezamos, como quien dice, donde quedamos la semana pasada. Ahora sí continuamos. Pero era importante como que darle una leidita para saber qué es lo que estamos aquí en enseñanza y curación. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera espiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. Bueno,
Ahora se les explico, voy a terminar de leer esto. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Recordemos cuando en el curso nos habla de plenitud, por lo menos yo asociaba la palabra plenitud con paz. Aquí nos habla plenitud como completo, está pleno, no le falta nada. ¿Ok? Entonces la mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios. Fíjense, el ego se siente atraído a la culpabilidad, pero la mente, nuestra mente recta que está en nosotros, se siente atraída hacia los hermanos. Entonces dice, la mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Está completo. Cuando me siento atraído a las mentes del otro, en nuestra mente recta no nos queremos separar, nos queremos unir. A ver. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Hay muchas cosas que en un curso de milagro nos dice cosas de la Biblia, pero nos las reinterpreta. Nos dice qué es lo que realmente quise decir. De hecho, dice, a ver, yo di un mensaje y me lo cambiaron todo. Entonces aquí hay muchas cosas de la Biblia que dice, sí, estoy de acuerdo con eso, pero hay otras que no. Entonces cuando dice, ofrécele también la otra mejilla, se está refiriendo, aquí nos dice, primero, nadie puede hacerte daño. Cuando nosotros decimos, a ver, Patricia, por tu culpa estoy triste. Por tu culpa, Patricia, es absurdo, es absurdo. Patricia no me puede hacer nada sin mi permiso. Es así, muéstrale que él no puede hacer daño y que no le guardas rencor. Porque realmente cuando a mí, Patricia, me dice algo y yo me siento ofendida, realmente está hablando de algo que yo tengo que liberar de mí, que me lo mostró, pero no me puede hacer daño, a mí me está haciendo daño algo del pasado, que asocio con esas palabras, que asocio con esa situación y que me mueve porque está allí y necesita ser liberado, necesita ser purificado. Muéstrale que él no puede hacer daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, si guardo rencor y digo, tú me estás haciendo daño, te estarás guardando rencor a ti mismo. Me estaré guardando rencor a mí mismo porque no hay otro. A ver, esto no lo entendemos nosotros en un principio, esto de que no hay otro. Esto es, no vamos a esperar comprender que no hay otro en este momento, pero no hay otro. Es mi espejo porque solo hay un hijo de Dios. Pero bueno, ya esto, como les digo, ya está es una cuestión metafísica. Este es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Aquí no nos están diciendo que dejemos que nos golpeen ni que nos pongamos tontos, no para nada. Esto no es un curso de tontos. Aquí lo que nos refieren es que le puedo dar mi otra mejilla porque no me puede hacer daño. Me da igual lo que me diga, no me puede hacer daño. Solamente me puede hacer daño con mi permiso, con mi manera de verlo, pero yo puedo poner mi otra mejilla, es decir, me puedo poner en la misma situación porque no hay forma de que el otro me pueda hacer daño. Sin embargo, eso está en un punto como que dice adelantado. Yo me puedo en un momento determinado decir, oye, me detengo, me alejo un poco para ver qué tiene que ver esto conmigo, esto me está moviendo, pero sabiendo que el otro es lo que me lo estás mostrando. Es muy distinto a como venimos viéndolo de manera habitual. Entonces, cuando se refiere a ofrecerle también la otra mejilla, es que el otro no te puede hacer nada. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. A ver. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlo. Cuando aquí nos dice, se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo, nos habla de algo básico en el Maestro de Dios, que es la honestidad. Significa en convertirnos nosotros en aquello, en aquella forma de ver, en ser aquello en lo que tratamos de convertirnos. O sea, realmente queremos convertirnos en nuestra conciencia, porque nuestro ser sigue siendo tal como Dios lo creó. Queremos convertirnos en nuestra conciencia en un ser invulnerable, en un ser
que sabe que nadie le puede hacer daño y que acepta el amor ilimitado de Dios en su vida. Entonces, claro, ante todo con el ejemplo. Obviamente, cuando ya yo permito la corrección en mí, el ejemplo va a ser ese, pero no es que estoy actuando, no es una actuación ni es ninguna máscara. Es decir, nosotros enseñamos por medio de nuestra vida. A ver, ¿qué dice aquí Anita? Sonia, ¿podrías explicar un poco el principio del punto 4? No lo entiendo bien, lo de escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla. Bueno, acordémonos que esto tiene que ver con lo que fue hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Decía en el capítulo 4 que Jesús, una de la última lección que él aprendió es que hasta en este mundo se puede escuchar una sola voz. Ya nos los dijo así, entonces realmente aquí lo está repitiendo. Lo de escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla. Entonces, para nosotros darnos cuenta, todo lo que nosotros, esto tiene que ver con el dar y recibir es exactamente lo mismo. Solamente realmente doy la verdad. Y cuando yo doy la verdad, que es la expiación, que es el ver de otra manera, lo refuerzo en mí, pero realmente lo estoy compartiendo. Cuando, por ejemplo, aquí se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Cuando yo perdono a alguien, estoy compartiendo mi visión de que no me puede hacer daño para seguir en esta misma línea. Entonces realmente lo estoy compartiendo, estoy enseñándolo, pero realmente me lo estoy reforzando en mí, pero estoy compartiendo mi visión. Entonces, por eso es que este capítulo se llama enseñanza y curación. Lo importante, esta es la verdadera enseñanza, o sea, nosotros nos curamos mientras enseñamos. Eso es lo que nos dice en este capítulo. Nosotros enseñamos con nuestro ejemplo y entonces realmente nos estamos curando. Y acordémonos que nos decía, ¿curar qué es? Hacer feliz. Entonces, mientras nosotros vamos enseñando con nuestro ejemplo, vamos siendo felices. Aparentemente estamos dando, pero lo que estamos recibiendo. Entonces dice, enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas, y esto tiene que ver, en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Todo en este mundo son ideas. Nos dice, date cuenta que este mundo son todas ideas, eso es muy cuántico. En este mundo nada es real, lo que es la materialización de ideas. Entonces comparte las ideas, lo que yo les decía, por ejemplo, si yo regalo esta pulsera, yo no estoy dando una pulsera, aquí pareciera que estuviera dando una pulsera, pero yo estoy dando la idea que representa esta pulsera. ¿Qué es lo que por qué se la quiero dar? Oye, no sé, porque es una mariposa, yo pienso que si le doy esta mariposa la va a representar como su libertad, qué sé yo, cualquier cosa que para mí represente esta pulsera, es lo que yo voy a recibir, porque estoy dando ideas. La estoy compartiendo la idea de lo que es una pulsera. Es como cuando dicen, a ver, es más el detalle que otra cosa, claro, es así, es lo que está detrás, lo que no se ve, es lo que se está compartiendo y es lo que se está reforzando. Si puedes explicar también, él no puede hacerte daño, no le guardas rencor porque te estarías guardando rencor a ti mismo porque no hay otro. Si yo, por ejemplo, a alguien le tengo rencor, realmente me estoy guardando rencor a mí mismo de que no quiero liberarme de la manera en que yo estoy viendo a la otra persona. Entonces, pues, eso tiene que ver así como el que tiene un enemigo tiene que cavar 2 tumbas, es que acabo conmigo. Entonces, realmente cuando le guardo rencor a alguien, me estoy guardando rencor a mí mismo. No lo quiero liberar y por lo tanto, en el fondo, tengo resentimiento conmigo misma de sentirme una persona rencorosa. Eso, digamos, a un plano más coloquial. El otro solo va a actuar como mi espejo mostrando lo que hay en mí. Entonces, entonces a eso se refiere. No le guardo rencor. Cada vez que yo le guardo rencor, lo estoy reforzando en mí. Estoy reforzando mi manera de verlo porque yo estoy compartiendo esa idea de que está justificado tener rencor. Y por supuesto, si está justificado tenerle rencor a alguien, lo más lógico es que yo voy a empezar a sentir miedo. ¿Por qué? Porque si yo justifico tener rencor a alguien, cuando yo me equivoque, en mi mente va a estar la idea de que está justificado de esa persona me tenga rencor. Entonces me voy a sentir culpable, voy a tener miedo. Me ato a mí misma.
me ato a mí misma. Por eso es, enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Las verdaderas ideas son las del amor, pero aquí en este mundo se puede compartir aparentemente la oscuridad, que no se comparta porque no queda eterno. Pero de hecho el ego no comparte, pero el ego busca aliados. El ego cree que se une, pero lo que busca es aliados. Por ejemplo, tengo un tema político y entonces busco aliados de que piensen lo mismo que yo, de que este es el bueno y que este es el malo. Y los del opuesto hacen lo mismo. Entonces, no puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Lo voy a terminar de leer. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Nosotros, ¿qué es aquí? ¿Qué es lo que nos está hablando? Comparte lo que has aprendido para que así puedas contar con ello. La mejor manera de nosotros aprender es enseñando y enseñando con el ejemplo. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Es que es muy importante enseñar lo que vamos aprendiendo. Lo enseñamos con nuestro ejemplo y así lo reforzamos. Es como, miren, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos en el colegio. Yo, fíjense que una de las mejores técnicas de estudio es el de leer y luego escribir en un cuaderno. Yo me acuerdo que yo me ponía enfrente del espejo de mi habitación y yo me ponía a dar clases allí. Y ahí es cuando yo después me recordaba en el examen. Entonces, realmente que al enseñar lo reforzamos en nosotros. Pero aquí más que todo nos está hablando del ejemplo, ¿no? De que la mejor manera es reforzarlo con el ejemplo. Es como, vamos a suponer, quiero tener más energía. A mí me gusta llevarlo mucho a la cotidianidad. A ver, me siento que tengo como poca energía vital. Me despierto por la mañana y me siento como apagado. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Actuar como si yo tuviera energía. Reforzarlo en mí. O sea, que tener una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, así es que lo mantengo en mi mente. Y entonces lo estoy enseñando. Me lo estoy enseñando a mí. Por eso es que termina siendo el ser aquello, enseñar por medio de nuestra propia vida, ser como coherentes. Y entonces así lo reforzamos porque lo mantenemos presente. Mira, te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello porque lo mantienes en tu mente. Porque si no, se olvida. ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido cosas que no las usamos y se nos olvida, como nada? Haz que sea algo con lo que puedas contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Bueno, eso tiene que ver, que acuérdense que no hay una parte donde comience el Hijo y termine el Padre, o donde termine el Padre y comience el Hijo. Hay una de las lecciones, si mal no recuerdo, dice, el nombre de Dios es mi herencia. Es de las últimas de la primera parte del libro de ejercicio, alrededor de como de la 200 por ahí, 198, algo así. Dice, el nombre de Dios es mi herencia, que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Fíjense, enseñar debe ser curativo, nos dice aquí en este párrafo. Es que uno puede estar con un párrafo un montón de tiempo. Enseñar debe ser curativo. Por lo tanto, enseñar hace feliz. Porque curar hace feliz. Curar es hacer feliz. Enseñar debe ser curativo. Entonces, lo que aprendí, dice Jesús, te lo doy libremente. Y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Porque cuando elegimos escucharla, a la voz de Dios en nosotros, permitimos la curación y por lo tanto vamos a ser felices. Lo que aprendí te lo doy libremente y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Que es la misma mente. La mente que estaba en Jesús, que se regocija cuando la escuchamos, es la misma mente que está en nosotros, que se regocija cuando la escuchamos. El Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo. Y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente.
deshace la carga que le hemos puesto a nuestra mente. Aquí nos está explicando cómo empieza el Espíritu Santo con la expiación. El Espíritu Santo espía. Acuérdense, el ego espía por medio del castigo. El Espíritu Santo no espía por medio del castigo, espían todos nosotros deshaciendo. Y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Solo nos hacemos daño a nuestra mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Además, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Por eso es que el camino que nos habla Jesús no es un camino separado del hermano, por eso necesitamos perdonar. Nuestra forma de verlo, que es como pareciera que es perdonándolo a él, pero lo que estamos es perdonándonos siempre a nosotros. Siempre nos estamos perdonando nuestra manera de ver a nuestro hermano. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. O sea, Jesús jamás nos abandona porque el camino de la verdad es unido a su hermano. Nosotros somos el hermano, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Pero yo siempre les digo, fíjense, ahora les decía, hay momentos en que de pronto nosotros necesitamos un break. Nosotros necesitamos, oye, sé que mi hermano es mi espejo, pero esto me está moviendo mucho. Pero ya allí, ya nos empezamos a unir en nuestra mente, entendiendo que es mi espejo. Ya le quitamos la culpa. Aunque aceptemos que necesitamos un proceso interno, que no estamos dispuestos todavía a soltar o no entendemos la lección que está allí, y eso es resistencia, por eso es que dice, date cuenta de que el ego tiene bien tomadita tu mente. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios, a los hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son. Sigo siendo tal como Dios me creó. Esto es muy lindo cuando nosotros leemos esas lecciones que dicen, no soy un cuerpo, soy libre, pues sigo siendo tal como Dios me creó, que son las últimas 20 lecciones de la primera parte del libro de ejercicios, que es práctica. Entonces nosotros decimos, sigo siendo tal como Dios me creó. Ay, se siente espectacular. Pero no aceptamos que el hermano sea tal como Dios lo creó. Por eso dice, tienes que aprender a verlos tal como son, tal como Dios los creó, y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. Es como cuando decimos, ay, yo soy el hijo consentido de Dios, yo soy la hija consentida de Dios. Tenemos que empezar a ver al otro como que también. El otro también es el tesoro de Dios. No, es que es muy tóxico, es que es muy oscuro. No, nada de eso. Sigue siendo tal como Dios lo creó. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Es decir, esto es muy potente. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? ¿Dónde está Dios? Dice el curso en una parte que está en nuestra mente, porque Dios es una idea. Aquí nos lo refiere como en el corazón. De hecho, a ver, la lección, me estoy acordando de una lección que a mí me la he leído mucho porque me gusta, es cortica. Lo que pasa es que, acuérdense que es el texto, pero las lecciones menos con respecto a las relaciones especiales son como poner en práctica lo que se ha aprendido en el texto. Por eso que si no se comprende el texto, no se hacen muy bien las lecciones, pero, o no se comprenden completamente. Pero fíjense aquí, esta, la lección 207. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. Por unas partes, en algunas partes nos dice que Dios está en nuestra mente recta, pero también nos dice que está dentro de nuestro corazón. O sea, aquí lo sentimos como si estuviera en el corazón. Fíjense, la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. O sea, cuando bendecimos de nuestra parte pura. Cuando decimos bendiciones, realmente no estamos poniendo que una energía externa a nosotros la bendiga.
¿no? Sino desde nuestro corazón, porque ahí está Dios, porque no estamos separados de Dios, somos parte de Dios. Pero se dice, miren, la mente que está en mí se regocija cuando eliges escucharlo, el Espíritu Santo. A ver, ¿dónde estaba? Nunca te dejaré de... Ok, aquí está. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Dios está en cada uno de nosotros. Dios no es nada externo. Y al ser la filiación parte de nosotros mismos, le damos a Dios en nuestra mente el lugar que le pertenece. Le estamos dando en nuestra mente a nuestro hermano el lugar que le pertenece, a esa parte, a esa extensión de Dios que está en nosotros. Y así nos vamos a sentir en paz. A ver, ¿qué dicen por aquí? Qué bueno, Ana. A ver. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación debe compartirla para así conservarla. Esto tiene que ver, en el manual para el maestro nos dice así como que si cuando ya llegamos a nuestro tope, que si no podemos retroceder, y nos dice si puedes retroceder, tienes que mantenerte vigilante. ¿Y cómo nos mantenemos vigilantes? Así, aceptando la idea de la curación, debes compartirla para así conservarla. Tengo que seguirla compartiendo. No puedo decir, ya llegué a mi tope y fuera. No, yo tengo que estar pendiente de mi mente mientras tengamos un cuerpo. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del rey. La purificación de la que aquí nos habla. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Esto es metafísica. Aquí en este mundo no se crea. ¿Ok? Fíjense, dice, la voluntad conjunta de la filiación, o sea, conjunta de la filiación, aquí tenemos la mente como separada. Sin embargo, la voluntad conjunta de la filiación que quería vivir la separación fue la que fabrica todo este mundo. O sea, aquí no se crea, pero se puede fabricar en esa mente que compartimos. La voluntad conjunta de la afiliación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Por lo tanto, como esto es completamente lógico, nosotros solamente podemos crear como el Padre cuando pensamos con la misma voluntad. Eso es en el cielo. Aquí tenemos una mente dividida, entonces aquí no, el Hijo de Dios no está íntegro. Por lo tanto, se fabrica, no se crea. Aquí en el mundo no se crea. A ver, Ana, tenías la manito levantada. Sí, señora, hablando como lo que tú acabas de explicar, o sea, en este momento, tú que ya has hecho más que nosotras en este avance de aprender del curso de milagros, o sea, tú estás en ese punto, como dice ese párrafo, o sea, tú ahora estás desde el ejemplo enseñando. Yo ¿Es enseño más y o así menos lo así? refuerzo en mí y así lo aprendo. Ah, ok. Pero, Eso pero, es más o pero no menos es lo que tanto quiere las decir ese palabras lo párrafo, importante. No es tanto las palabras lo importante. Yo, el ejemplo. claro, no puedo hablar de esto realmente si yo no paso por el proceso de expiación 1000 veces, varias veces al día. Y sé lo que cuesta. Sé lo que cuesta, sé las resistencias que hay y sé que se pueden vencer. Por eso lo puedo hablar con propiedad. Y sigo perdonando todos los días un montón de cosas. Okay. Entonces, por otro lado, sí, me gusta explicarlo y sí me doy cuenta que cuando lo explico, me doy cuenta de detallitos que de pronto pasaba por alto. Pero como lo estoy explicando, ya no los paso por alto. Claro. Es como un todo. Por un lado, lo explico con mi ejemplo hacia mí mismo y por eso lo puedo explicar. Y por otro lado, sí, el explicarlo lo refuerza porque lo vamos entendiendo. Bueno, señora, gracias. Gracias, Ana, gracias. A ver. Entonces, ¿cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir?
todo tu pasado, excepto, eso yo se los dije ahorita porque esta frase que a mí me encanta, de las primeras que me gustó del curso. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Entonces, vamos a llevarlo al plano coloquial. Todo lo que nos hace sufrir, necesitamos entregarlo a la expiación para que sea reinterpretado, y allí donde se veía una justificación para sufrir, se va a ver una bendición. Sin excepciones, el amor no hace excepciones. Entonces, todo lo que recordamos del pasado con dolor no lo vamos a negar, ¿ok? No es que lo vamos a negar, pero vamos a decir, esto necesita ser purificado, esto necesita ser reinterpretado, porque aquí hay una bendición que yo no la estoy viendo. A mí me gusta explicarlo como que atrás de toda situación, de toda historia, hay una historia de amor. Una historia de amor por parte de Dios que no la estamos viendo porque la vemos desde el ego. Entonces dice, ¿cómo es posible que tú eres tan santo puedas sufrir? Solamente sufrimos desde el ego, solamente sufrimos cuando no vemos nuestra inocencia y no la vemos representada en el espejo del otro. Todo su pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Nos decía que los pensamientos amorosos es lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo. Entonces, en toda situación del pasado puede ser reinterpretada, ver la bendición que estaba allí y se va a convertir en un pensamiento amoroso que podemos compartir. Ya se dieron la cuenta del hilo de todo lo que hemos ido hablando hoy. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Es decir, cuando nosotros, digamos, en el pasado, pasamos por esas situaciones que nos movieron, que nos pusieron tristes, o vamos a llevarlo en el presente, esas situaciones que nos ponen tristes, que no las estamos comprendiendo, dice que allí ya están habiendo también unos pensamientos amorosos, pero que nosotros no los estamos viendo. Dice, los he purificado de los errores que ocultaban su luz. Son los errores de nuestra percepción equivocada, pero ahí siguen estando. Dice, Jesús los ha conservado. La luz que estaba allí la conservó, pero necesitamos eliminar la oscuridad, el deshacer la oscuridad para poder ver la luz que estaba en esa situación. Dice, se encuentran más allá de la destrucción y la culpabilidad, más allá de la destrucción y la culpabilidad, que es lo que genera todos los errores. Dice un curso de milagros varias veces que no nos imaginamos que detrás de cada sufrimiento hay una culpabilidad. Lo que pasa es que el ego no quiere que nosotros veamos la culpabilidad que está allí, y sin embargo estamos muy atraídos a la culpabilidad, porque al eliminar la culpabilidad que está detrás del dolor, podemos ver la luz de todas las situaciones. Dice, procedieron del Espíritu Santo en ti, y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Esos pensamientos amorosos, esa bendición detrás de todas las situaciones, esta es un poco metafísica, ¿no? Porque ocurre algo que no nos gusta. Inmediatamente y al unísono está la voz del ego que dice, o soy culpable o el otro es culpable, en fin. O la voz del Espíritu Santo donde dice, aquí hay una luz, aquí hay un crecimiento, aquí está el amor actuando. Están las dos al mismo tiempo. Como el ego es gritón y habla primero, las dos ideas se fabricaron al mismo tiempo. A ver, las dos ideas se fabricaron al mismo tiempo, pero como el ego es gritón, escuchamos al ego. Pero la que eran verdad, la que eran el espejo de la verdad, la que eran la extensión de la verdad en nosotros, que procedían del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que estamos apenas terminando el capítulo 5, ya antes nos hablaba como el Espíritu Santo algo externo, nos hablaba como Dios algo externo, ya nos empieza cada vez más a darnos cuenta que Padre, Hijo, Espíritu Santo están en nosotros. Miren, procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Por lo tanto, esos pensamientos amorosos son eternos. Esa viene a ser la creación en este plano, pero que realmente proviene del cielo, proviene del reino. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo.
puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios. Y aquí nos está hablando del juicio. Lo único que puede hacer que una situación no se le vea bendición es el juicio del ego. Pero el juicio de Jesús, el juicio del Cristo que está en nosotros también es tan poderoso como la sabiduría de Dios. Fíjense. Nos dice, por un lado, que en este plano no hay sabiduría de Dios, que aquí no hay conocimiento, pero nos dice que es tan poderoso como la sabiduría de Dios. El juicio de Cristo, que nosotros somos el Cristo, es tan poderosa como la sabiduría de Dios. O sea, es su reflejo, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Esto a veces habla de esta forma, definitivamente el Espíritu Santo no tiene mano, no tiene mano, pero nos habla con los símbolos que nosotros podemos comprender. Es como también cuando dice el mismo Dios llora, de las lágrimas, o sea, son una forma así como para que nosotros no los imaginemos y nos habla en un sentido que podamos comprender. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo, los pensamientos de Dios están con nosotros, porque nosotros somos un pensamiento de Dios. Pero un pensamiento de Dios abarca todos los pensamientos de Dios. ¿Cómo vamos a decir que nosotros no tenemos la sabiduría de Dios cuando en nosotros están los pensamientos de Dios? Porque somos hechos, somos creados de los pensamientos de Dios, de las ideas de Dios. A ver. Sonia, muchas gracias. No alcanzo a estar en toda la clase, la terminaré luego. Un abrazo, bueno, un besito. Entonces, cualquier recuerdo que nos llegue del pasado, que nos hace sufrir todavía, hay que mandarlo a la expiación. Eso es. A mí me pasa mucho esto en sueños y cuando despierto mando a la expiación la situación del sueño que me hace sufrir. No hay que enviar la situación, sino nuestra interpretación errónea, porque la situación, ninguna situación, esto de verdad que llega un momento en que se entiende. Al principio resistencia, yo lo sé, pero ninguna situación tiene la capacidad de hacernos sufrir. Lo único que tiene la capacidad de hacernos sufrir es nuestra manera de interpretar esa situación. Y por supuesto que sí, son cosas del pasado que no se han sanado. Pero es eso, que lo vemos primero como que la situación me hace sufrir, pero realmente no es la situación. Yo me acuerdo el año pasado, que cuando la, la, la primera vez que estuvimos todos encerrados, el primer confinamiento, tenía muchas personas que me escribían realmente muy desesperadas, con deseos fuertes de suicidio. Y yo dije, a ver, voy a arreglar unas psicoterapias para personas que que hayan pensado en esa opción. Y entonces lo puse y me llegaron un montón de mensajes, pero entonces la gente lo que contaba era como tragedias y tragedias y tragedias y tragedias y tragedias. Y yo decía, pero es que no es, realmente no es lo que me cuentes. A todos nos pasa de todo en esta vida. Y lo que hay que ver es cómo lo estoy interpretando. Porque hay personas que uno puede decir, oye, se está ahogando en un vaso de agua, y con eso hay que ser muy respetuoso. Porque de pronto para nosotros es un vaso de agua, esa persona lo está viviendo con mucho desespero. Entonces no es lo que ocurre, sino como yo lo estoy viviendo. En cambio, otras personas que les pasa de todo y bueno, no que significa que se lo estén pasando bien, pero han aprendido ciertas herramientas y saben que todo pasa, lo llevan de otra manera, sin desespero. Entonces no es lo que ocurre, sino como yo lo estoy interpretando. Por eso yo siempre digo, hay que tener mucho respeto con esto de que se ahoga en un vaso de agua. Ese es un vaso de agua. De pronto en un vaso de agua la persona necesita ayuda. Entonces los pensamientos de Dios están con nosotros.